Gusto en saludarlos. Mi nombre es Lidia Tamaira Pérez Meneses, soy doctora en Ciencias de la Educación. A partir de este momento, la facilitadora de la unidad curricular Teorías y Modelos de las Ciencias Administrativas. Es un placer para mí compartir con ustedes la mañana de hoy esta interesante unidad curricular que nos ubica en el contexto de la administración, pero más allá de ese contexto de la administración, en el contexto en el que se plantea todo lo que compete a una teoría, a cómo se formula una teoría en esta área, qué nos traen las teorías de la administración y qué nos traen esos modelos que tantos pensadores han desarrollado en función de hacer que la administración fluya como esa importante área del saber, de la ciencia, del conocimiento que nos dice o que nos aproxima al hecho de llevar los contextos organizacionales en una perspectiva de orden, de sistematización, de lógica, de procedimientos exitosos, de competitividad, de productividad, de una cantidad de aspectos que, entre comillas, resaltan el deber ser de una organización de la que se aspira el éxito, la productividad y la competitividad. Cuando hablo de organización, pues me refiero a cualquier contexto en el que el ser humano sea el protagonista principal del desarrollo de una actividad, independientemente de la que sea, ¿sí? Nos unimos como seres humanos y formamos organizaciones. Lo vamos a ver ahorita en el recorrido que vamos a hacer sobre la administración, de cómo esa unión ha permitido que las personas pues desarrollen un sinnúmero de actividades que le han permitido su propia existencia. Bien, bienvenido Danilo. Un placer para mí que me estés acompañando la mañana de hoy en esta unidad curricular. Como les decía, y recordemos, mi nombre es Lidia Tamaira Pérez Meneses y a partir de este momento, pues soy la facilitadora. En la plataforma, en la parte de la introducción van a conseguir el plan de evaluación. Yo lo subí esta mañana y allí están especificadas las 3 actividades que se van a desarrollar, ¿sí? Posteriormente, en los aspectos que es en la siguiente parte de la plataforma, aparecen las 3 actividades, módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Vamos a tener 3 actividades para valorar, ¿sí?, el conocimiento adquirido a través de esta unidad curricular y las 3 actividades complementan o completan lo que es el 100% de la evaluación. Son actividades sencillas. También van a conseguir allí la información necesaria con respecto a libros y eh, algunos materiales, ¿sí?, que están especificados para que ustedes se apoyen en el desarrollo de las actividades. Eso, sumado a los encuentros que vamos a tener, pues creo que van a tener una importante número de información que les va a permitir desarrollar cada una de las actividades, pues de la manera más cómoda que sea posible. Bien, les comento que esta unidad curricular, antes de entrar de lleno en lo que supone, o en lo que supone, no, en lo que son las teorías de la administración y los modelos de las ciencias administrativas, necesito que nos ubiquemos en un momento o en este primer encuentro, en todo lo que ha significado
históricamente la administración y cómo ésta se ha desarrollado y se ha convertido muchas veces no solo en una ciencia, sino también en un arte que desarrollamos nosotros, los seres humanos, que desarrollamos con la intención, pues, de que todo cumpla con lo que nosotros nos proponemos cuando nos planteamos, por ejemplo, alcanzar objetivos, alcanzar metas, programar o planificar todo lo que nos compete a una actividad, cualquiera que nosotros estemos desarrollando. Danilo, ¿algo que preguntar, algo que aportar o alguna duda? Doctora, buenos días. Sí, Buenos no, días. estoy atendiendo lo que me comenta para ir Ah, tomando apuntes. Sí, O- sí, no, Ok, claro. magnífico, pues. Entonces, continuamos. Les comentaba que antes de entrar en materia de lo que son teorías y modelos, y no es de entrar a materia, ¿no? De hecho, ya entramos en materia, sino antes de caer en sí, en la esencia de lo que son las teorías y los modelos de las ciencias administrativas, pues quería dar un recorrido sobre qué es la administración y sobre su evolución histórica. Y en este punto podemos decir que la administración es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr en los organismos sociales. Vamos a ponernos a reflexionar con esta primera definición de lo que es la administración, de que ese concepto que nos plantea este autor, pues nos habla de que la desarrollamos las personas, ¿sí? Que se establecen sistemas racionales de esfuerzos cooperativos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que unirnos quienes componemos la organización y racionalmente eh, mm, juntar, ¿sí? Eh, Analizar, compartir, planificar una serie de actividades a través de los cuales hacemos posible que se cumplan los objetivos. Pero ¿cuáles objetivos? Los que en común acuerdo por quienes conformamos la organización o por quienes dirigen o por quienes presiden esa organización, están establecidos metas, objetivos, principios, valores, una cantidad de aspectos que son los que permiten que la organización se desarrolle. Entonces necesitamos las personas, necesitamos unir esfuerzos y necesitamos todos esos aspectos que definen a la organización para que una vez que los tenemos claros nosotros en equipo fortalecemos y desarrollamos lo que esa organización pretende desarrollar. O sea, cumplimos con la misión de esa organización. CAS también nos dice que es la coordinación de hombres y recursos materiales para la consecución de objetivos organizacionales, lo que se logra por medio de 4 elementos. Dirección hacia objetivos a través de la gente, mediante técnicas y dentro de un contexto organizacional. Y es como un poquito más de lo que nos dice Jiménez en la definición de administración. Por último, tenemos lo que nos dice Chiavenato, que es como más específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya este autor maneja los procesos que se desarrollan dentro de los contextos organizacionales y nos dice que es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr objetivos organizacionales. ¿Qué tenemos entonces en común dentro de estas definiciones? Las personas, los que somos los actores principales, el contexto en sí de la organización, tenemos que todos,
todas las organizaciones se plantean objetivos a propósito de cumplir su misión y que todo apunta a que eso se efectúe de una u otra manera. Eso es, en esencia, lo que nos dice la administración, que tenemos que unirnos, que tenemos que desarrollar una cantidad de aspectos, que tenemos que cooperar de muchas maneras. ¿Para qué? Para que todo lo que está planteado en la organización se cumpla de una o de otra manera. Y fíjense que a lo largo de la historia, en los momentos, en las láminas siguientes, vamos a ver cómo esa forma de aplicación de la administración, hasta sin saberlo, estuvo allí o siempre ha estado desde el nacimiento de la propia humanidad. Vamos a empezar a recorrer lo que son las civilizaciones antiguas, a analizar cómo esa administración fluyó muchas veces sin darse cuenta, pero que sin duda alguna marcó la pauta de todo lo que nosotros hoy día conocemos que es la administración. Esa pauta la empezamos a ver desde la civilización antigua. Mucho antes de Cristo, ya se consideraba que la administración había surgido como necesidad de la propia evolución del hombre, o sea, las necesidades de los seres humanos. Y dentro de este periodo histórico, el hombre la aplicó para complementar sus habilidades, definir reglas y cuidar sus recursos. También podemos decir que en estos primeros antecedentes históricos se dio la formación y el avance de las civilizaciones a través de lo que implicó la propia administración, nuevas circunstancias a las que se enfrentaban, surge la división del trabajo de acuerdo a las capacidades de las personas, tomando en cuenta su sexo y su edad. Recordemos un poco lo que nosotros a lo largo de nuestro proceso de formación hemos visto. Lo vimos en historia, lo vimos a ver, en muchas materias en las que se ha hablado o se ha hecho hincapié en cómo el hombre ha evolucionado en la faz de la Tierra, desde los momentos más primitivos hasta la actualidad. Y yo recuerdo, no sé si tú compartes conmigo esta idea, Danilo, el hecho de que siempre se hablaba de que en la prehistoria, perdón, en la historia del hombre, pues ese ser primitivo muchas veces lo conseguíamos de manera que vivía casi que aislado, pero las propias necesidades, el clima, la necesidad de cazar, de sobrevivir a los diferentes aspectos que le presentaba la naturaleza, pues lo hizo agruparse y lo hizo empezar como a dividir, a dividir lo que podía hacer para poder sobrevivir. Por ejemplo, se empezaron a unir para protegerse de las bestias, para protegerse del clima, y y se empezó como a ver o a crearse esa división del trabajo, ¿sí? Mientras uno de los miembros cazaba, el otro cuidaba los refugios, cuidaba los alimentos que tenían, o sencillamente formaban equipos para poder enfrentar las situaciones que requerían la agilidad o las habilidades, no de una persona, sino de dos personas para poder concretar los alimentos. Sí, desde esa perspectiva empezamos a ver hechos que nos ubican en el contexto de la administración. El simple hecho de que tengamos que unirnos dos personas para poder definir
por ejemplo, qué hace Danilo y qué hago yo para tener una organización, para poder sobrevivir a un hecho, ese simple hecho ya nos empezaba a demarcar el nacimiento de la administración. Posteriormente, durante durante los sumerios, podemos ver como antecedentes históricos de esta civilización que estos pensamientos pues ya estaban allí desde el siglo X antes de Cristo. Y allí uno de los actores fundamentales que concretó una visión de lo que era la administración fue el legislador Salomón. ¿Por qué? Porque él establece acuerdos comerciales de construcción, él formó tratados de paz, además de que reflexionó sobre el reparto de los recursos equitativos entre la población, en los tratados de paz y en ese reparto que en su momento él hizo sobre los recursos de manera equitativa entre la población. En ese mismo lapso, en el año 5000 antes de Cristo, pues se logró la invención de la escritura y la conservación de registros para un control administrativo tributario. Se formaron jerarquías entre maestros, artesanos, obreros y aprendices. Surgió la estratificación laboral y con la aparición de los grandes templos y los palacios emergen los primeros centros administrativos. Vamos a recordar un poco todo lo que esto implicó. Y yo diría que mucho antes de este periodo de los sumerios, pues nosotros vimos de una u otra manera por los relatos bíblicos, por todo aquello o sea, que surgió o que históricamente está en el texto bíblico, voy a irme específicamente a ello, de cómo se forma la tierra, de cómo se crea y cómo se manejan los recursos, cómo hay esos cambios para los que creemos en Dios, para los que de pronto hemos leído en cierta medida la Biblia, me remonto, por ejemplo, a los hechos que se narran sobre el arca de Noé, cómo se manejaron los recursos, cómo se establece un orden, ¿sí? En esos relatos bíblicos, vemos cómo la administración siempre ha estado presente. De una o de otra forma, siempre ha estado presente. Y así lo vamos viendo en el tiempo. En estos tiempos o en esta época de los sumerios, por ejemplo, lo que se narra con respecto a, a los tributos que tenía que pagar la población, ajá, la figura que recoge esos tributos y que hace las entregas a esos reinados sobre lo que él recoge con respecto a los recursos y a más que todo a los recursos y cómo se establece ese orden que obligaba a pagar esos tributos. En la medida en que nosotros vamos viendo cada uno de esos aspectos y cómo se manejaron históricamente, podemos llevarlo o hacer como una réplica y ubicarnos en este contexto y ver que obviamente, pues en ese tiempo, la recolección de los tributos era diferente, pero el fin que buscaban era el mismo, ¿sí? Por ejemplo, el mantenerse o el poder generar generar las formas en que el gobierno se podía mantener. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos qué supone o qué implica la recolección de los tributos en la actualidad, podemos ver que es a través de esos tributos es que el gobierno pues implementa sus políticas económicas, sociales, financieras, este,
que despliega para la población en la cual recoge los tributos, o por lo menos ese es el deber ser, ¿sí? Independientemente de que se haga o que no se haga, no importa, pero el principio es ese. Y ese mismo principio, de una u otra manera, lo aplicaron en su momento los sumerios y lo vimos a través de lo que aplicó, en este caso Salomón, con respecto a para qué utilizaba su forma de administrar o qué hizo él con lo que con los recursos que él consideraba eran necesarios para poder mantener su gobierno. Vemos que surge la estratificación laboral. ¿Por qué? Porque empieza a haber como esa división de las áreas, a ver, no del saber, sino de las áreas de los profesionales, ¿sí? De las áreas de trabajo. No vamos a hablar de profesionales, pero sí vamos a hablar de trabajos, ¿sí? Por ejemplo, empezamos a ver que si los obreros que se dedicaban a la parte de la construcción de esas grandes pirámides, los artesanos, empezamos a ver ese tipo de estratificación y dentro de ello, dentro de eso mismo, pues empezábamos a notar, por ejemplo, que había la división del que sabía más, del que sabía menos, del que simplemente era el que llevaba y el que traía. O sea, había una clasificación del trabajador de acuerdo con sus habilidades para desarrollar el arte que estaba desarrollando o para desarrollar el trabajo que estaba haciendo. Ok, posteriormente empezamos a ver qué pasa con la administración en Egipto, por ejemplo, y las aportaciones de de los egipcios estuvo fundamentalmente expresada en lo que se desarrolló en la elaboración de las pirámides, la capacidad de planear que tuvieron en esa época de organizar y de controlar esos miles de trabajadores y esa cantidad de recursos para poder construir esos monumentos con esa magnitud que tiene cada uno de ellos. Y que en este momento pues hay muchísimas versiones de cómo con la ausencia de tantas herramientas que tenemos, por ejemplo, ahora en la actualidad, cómo lograron construir eso. Y cuando nosotros llevamos esto a la parte de la administración, pues tenemos que dar cuenta que en definitiva eh, había, había mucha ciencia en lo que se hacía a través de cada proceso que se ejecutaba, pero también había el arte que trae consigo el poder dirigir, el poder llegar, el poder dominar esa cantidad de recursos. Y cuando hablo de dominar, era porque había un dominio sobre otros seres humanos que es muy difícil llevarlo y concretarlo en las dimensiones que los concretaron los egipcios. Posteriormente vemos qué sucede, por ejemplo, en Babilonia. Sí, la elaboración de las leyes de carácter mercantil, las ventas, los préstamos, los contratos, las sociedades, los acuerdos, los pagaré. Y eso lo vemos a través de esa famosa leyes que tenía Hammurabi en Babilonia, ¿sí? Los registros en tablillas como un medio de control. Sí, se establecieron controles respecto al cumplimiento de las responsabilidades. Ese código vigente en el periodo 2000 y 1700 antes de Cristo fue un instrumento que permitió definir los salarios mínimos, los controles, los depósitos y las responsabilidades comerciales. Posteriormente a estos, en el 604 antes de Cristo, Nabucodonosor implementó los controles de producción, pagos, así como los incentivos de salario. Recordemos entonces que estas leyes que se establecieron en ese momento fueron, si se quiere, pues leyes muy rudas, diría yo, con un nivel de cumplimiento que sobrepasa, ¿sí? Muchas veces esos límites que nos ubican en el contexto de la humanidad, del derecho humano que tenemos hoy día a muchas cosas.
esas leyes y esos códigos que se establecieron en ese momento, muchos de ellos fueron hasta inhumanos en relación a cómo se tenían que cumplir la ley que se establecía con respecto a cómo se manejaban o a cómo se tenían que llevar los controles para que todo fluyera. Mm, si nosotros nos ponemos a ver los aportes de la administración, pues los aportes de la administración han sido muchos. Encontramos, por ejemplo, los aportes lo que nos dio China, por decir uno de los contextos bien importantes en los que se genera, por ejemplo, en los años 500 antes de Cristo, los escritos de Mencius y Shop, que denotaban que estas civilizaciones estudiaban principios de comportamiento sobre organización, planificación, dirección y control. También tenemos conocimientos de conceptos tales como organizaciones, cooperación, funciones, ya se hablaba de eficiencia, ya se hablaba de técnicas de control. Y alrededor de 2350 y 2256 antes de Cristo, el emperador Yao hizo por primera vez una junta de consejo. ¿Sí? La construcción de Chou escrita alrededor de 1100 antes de Cristo expresó lo que hoy se conoce como definición de funciones. Independientemente del contexto geográfico, ¿sí? La administración ha, ha estado presente, ¿sí? Y en cada una de las civilizaciones, en cada uno de los espacios geográficos que resaltan los antecedentes históricos de la administración, pues hemos visto cómo sabiendo y conscientes de lo que la administración implica y muchas veces sin tener el conocimiento de que es administrar, pues ha estado ella presente haciendo lo que la administración hace en cualquier contexto en el que ésta se aplique, que es el desarrollar, evolucionar para alcanzar objetivos, para alcanzar metas, para alcanzar propósitos. Vemos en el contexto grecolatino la influencia de la organización de la Iglesia Católica, vemos la transferencia de los principios fundamentales, vemos la influencia de la organización militar, la organización lineal, el principio de unidad de mando, los orígenes de la administración, según el cual los subordinados solo pueden tener un superior, la escala jerárquica de mando, con grado de autoridad y de responsabilidad y el principio de dirección. Como la propia administración hizo o forjó la necesidad de que tenían que existir liderazgos, ¿sí? De que se requerían personas que dirigieran los recursos que estaban allí y que se requerían para poder concretar objetivos. Estos aportes se hace a través de las organizaciones, por ejemplo, como la Iglesia Católica, la misma organización militar en la que se crean las jerarquías. Todo eso son indicios y es la presencia pura de lo que implica o de los aportes que ha tenido en la historia la administración. Vemos en Grecia se logró la capacidad para administrar las operaciones de compañías comerciales, se desarrollaron los gobiernos democráticos que contenían procesos administrativos. En esta civilización donde se encuentra el origen del método científico, se descubren los criterios de investigación e introducen la ciencia y la educación en la administración. Sí, y fue en este segmento de la historia que Platón aportó la primera teoría sobre la especialización y la división del trabajo. Y Sócrates, por su parte, hace mención a las habilidades del administrador respecto a la administración del recurso humano. Y es en esta época donde esos grandes pensadores notan u observan la importancia que tiene la administración y su aplicación en las diferentes áreas del saber. No era simplemente el formar o el mantener gobierno, sino que
La administración se hacía presente en cada uno de los aspectos que se requerían para empezar o para que una civilización avanzara, avanzara y en ese proceso de desarrollo se notaba, era muy observable lo que contenía la administración. Por eso empieza a aplicarse y a llevarse a un nivel ya más especializado, más de estudios, más incorporado a lo que era la propia educación, la cultura, los avances dentro de ese mundo del saber. Tenemos los aportes que se generaron en la India alrededor del año 321 antes de Cristo, aportaciones que definen la ciencia de la política social y económica del Estado, donde se detallaban las obligaciones del rey y sus ministros y consejeros. Se hace referencia a la organización de los negocios, las leyes, los tribunales, los gobiernos municipales, las costumbres sociales. Se generan una cantidad de hechos y se consolidan. Por ejemplo, se consolidan costumbres y organizaciones sociales, como por ejemplo el matrimonio, ¿sí? Se generan derechos, por ejemplo, los derechos a las mujeres, el derecho a tener una remuneración, los impuestos, las factorías, los mercados, entre otros. ¿Sí? Se busca agrupar todos los aspectos a objeto de lograr el éxito de la política, aunque fue señalado como un elemento que no tenía compasión humana y mucho menos moralidad. Sin embargo, en cada hecho que democrático, en cada hecho político, en cada hecho social y económico ha estado presente la administración. Y ella pues se ha extendido y ha trascendido a todas esas organizaciones que se forman producto de la convivencia, producto del desarrollo social, político y económico que ha tenido las civilizaciones en el mundo entero. Nos encontramos en Roma. En Roma la mayor aportación que se le conoce es el de administrar una población de 50 millones de personas por medio de estrategias de control y administración, como la que se aplicó en el año 284 después de Cristo por Diocleciano, la delegación de autoridad. Eso es otro de los aspectos característicos de la administración. ¿Sí? La división del territorio en provincias, diócesis y divisiones geográficas. Roma definitivamente marcó las bases de la administración que tenemos hoy día. Se clasifican las empresas y la Iglesia Católica Romana representa un ejemplo importante de la práctica de la administración, uno de los estados que está dentro de otro estado y que es uno de los estados más ricos. Sí, la revolución industrial es lo último ya que conseguimos y a partir de ella pues se marca toda una historia o hace una división entre lo anterior y lo que tenía o sobre lo que tenía que empezar a formarse las nuevas bases de la administración a través de la revolución industrial que se inició en Inglaterra. Se hizo posible que la administración realmente existiera como ciencia. Se caracterizó por la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el avance de los transportes, la comunicación, así como el desarrollo de las grandes industrias, de las grandes fábricas. Con la invención de las máquinas de vapor y su posterior aplicación en la producción, surgió una nueva concepción del trabajo, originando rápidos y profundos cambios económicos, políticos y sociales. El crecimiento industrial era improvisado y basado en el empirismo. Después empezamos a ver cómo el capitalismo se solidifica y aumenta el tamaño de la nueva clase social, que es la clase del proletariado. El inicio de la historia de la administración
fue una historia de ciudades, de países, de gobernantes, de ejércitos, de la iglesia, que siempre ha estado presente en todo lo que supone ese hecho de administrar. La revolución industrial provocó el surgimiento de las fábricas y la aparición de la empresa industrial, lo que causó cambios, por ejemplo, el surgimiento de fábricas y empresas a nivel industrial, la sustitución del artesano por el operario especializado, el crecimiento de las ciudades y el aumento de las necesidades de la administración pública, la aparición de los sindicatos como organizaciones proletarias a partir del siglo XIX, el inicio del marxismo en función de la explotación capitalista, esos pensamientos que hoy todavía sí se siguen repitiendo y que se le atribuyen muchísimas razones sobre las formas de cómo se debe gobernar, con o sin razón, pero están allí presentes, ¿sí? La doctrina social de la iglesia para contrarrestar el conflicto entre el capital y el trabajo, las primeras experiencias sobre administración de empresas, la consolidación de la administración como área del conocimiento. Bien, cuando nosotros analizamos todo esto que acabamos de comentar a través de lo que de cómo surge o la administración. Y yo no diría de que cómo surge, yo diría que la administración, de manera muy personal, ¿sí? Ha estado presente desde el nacimiento del hombre, ¿sí? Desde esa aparición del ser humano sobre la faz de la tierra, pues empezamos a ver que de manera natural se busca, el propio ser humano busca la administración como una forma de existir y que está evolucionado a través del tiempo, de los diferentes momentos históricos, de los recursos de los que el ser humano ha dispuesto, de, yo diría que de la propia dinámica, ¿sí? De cada uno de los contextos en el que han emergido toda esa cantidad de aspectos, de fenómenos que engloban y que están presentes dentro de la administración. Danilo, ¿algo que comentar hasta el momento? Que usted argumenta que es evidente que la administración, incluso en las especies animales, se da Ujú. Sí, definitivamente sí. Es una cuando forma de vida. Para ellos mí la administración es analizan una forma de vida. el aspecto de vida de ciertas especies en época de invierno, de invierno cosechan, guardan, y cuando hay sequía, pues ellos se alimentan de lo que han guardado. O sea, es un proceso de administración realmente del recurso. Ujú. Y es evidente que se lleva en función de un conocimiento implícito al nacer, al vivir y al coexistir en la naturaleza, porque sin esas habilidades no se coexiste en la naturaleza. Usted en la redacción en la lectura que usted hace de la prehistoria antes de Cristo y la prehistoria y todo, o sea, la evolución del individuo ha sido administrativo. No conocía la palabra administración, pero se administraba sus recursos para poder vivir, la especie subsistir. No se comían todo lo que cazaban, lo preservaban y lo cuidaban para los viajes largos, eran nómadas, y tenían una visión del desarrollo y del objetivo en conjunto. O sea, lo que la administración hoy moderna relata con su contexto es de que es un grupo de personas que se unen para un fin común o un fin objetivo, y en este fin hay que administrar diferentes cosas, no solo el recurso económico, hay que administrar todo lo que está como un bien de vida para trascender y tener ese objetivo. Si uno como vida tiene que administrar lo que tiene, si tienes una empresa, administrar tus recursos con el grupo de gente con la que trabaja. Pero la administración también nos dice que en la historia se fue segmentando por conocimiento, por clases sociales, y luego viene ya la fuerza que nos lleva a mejorar, ya viene la revolución industrial, porque ahí hay unas personas que tienen un intelecto que lo ponen para ese desarrollo industrial, que luego toma otro proceso administrativo. Mientras esto luego se empata con lo que los romanos hicieron,
para hacer ese enfoque administrativo. Tenemos a la Iglesia Católica en algún punto de la historia hace el eje máximo de la administración ya hoy moderna, porque ya comienza a segmentar, segregar, discriminar incluso en un grupo, la India da derechos, pero no todo el mundo acepta esos derechos que se dieron. Pero poco a poco los contextos se van llevando a qué es la administración en función de un modelo de vida realmente, de objetivos, en función de vida de todos los que hacemos parte de un proceso. Realmente es lo que considero y lo que la Sí, escucho. Sí. definitivamente la administración ha estado presente, consciente o inconscientemente en la vida del ser humano, ha estado allí. Y por eso es que yo soy una de las que considera que el ser humano trae consigo la administración en su naturaleza. ¿Sí? Nosotros, el hecho, yo creo que a ver, ¿cómo le explico? Mm, nosotros por naturaleza, ¿sí? Aislándonos de lo que ella implica como ciencia, aplicamos en nuestro día a día la administración, ¿sí? Y los procesos que trae consigo la administración, por ejemplo, como la planificación. Y en la medida en que vamos analizando todos los procesos que contiene la administración, podemos ver que casi de manera natural los aplicamos, ¿sí? Hasta en la naturaleza del cuerpo nuestro, ¿sí? Por ejemplo, el hambre, ¿sí? Es como administrada por nuestro propio organismo. Ese proceso que nosotros tenemos para alimentarnos tiene una forma, tiene un horario, tiene una organización, ¿sí? Que le damos muchas veces muy consciente de lo que hacemos, pero otras de manera simplemente natural. Entonces, por eso es que hago la acotación de que la administración está en nuestra propia naturaleza, en la naturaleza del hombre, del ser humano, y la hemos visto históricamente presente en todos los momentos. Fíjate que recordaba en este momento esos pasajes que conocemos, esos pasajes bíblicos, por ejemplo, no sé si tú eres católico. ¿Eres católico, Danilo? Sí, ok. Debes conocer perfectamente esas historias bíblicas, por ejemplo, del movimiento del pueblo que tuvo el pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando nosotros nos ponemos a analizar ese movimiento por tantos años, que tuvo ese pueblo, vemos cómo se manejan esa cantidad de recursos, ¿sí? Porque no solamente fueron los alimentos, no solamente fueron los recursos económicos que ellos llevaron consigo, sino fue la cantidad de personas que lograron movilizarse a través del desierto por esa cantidad de tiempo. Eso es una muestra muy clara de lo que es la administración. Y lo mismo se me ocurre en este momento pensar, por ejemplo, lo que nosotros conocemos a través de sigo en ese mismo contexto, sí, de analizar de lo que fue la vida de Jesús, lo que conocemos a través de las diferentes religiones que nosotros profesamos, de cómo Jesús mueve sus grupos, sus seguidores y cómo él despliega en su naturaleza el liderazgo tan fundamental y tan constructor y decisivo de lo que es la administración, ¿sí? Que está completamente ligado a lo que es la administración. Y y de ahí en adelante, pues seguimos viendo lo que comentábamos a través de estas presentaciones en los diferentes contextos. Esto nos ubica, esto nos ubica en una idea, ¿sí? Que a partir de este momento, ustedes en este nivel doctoral, tienen que empezar a crearse, a diseñarse. No sé, independientemente de lo que esté pasando por el pensamiento de cada uno de los participantes de esta unidad curricular o en el momento en el que estén a nivel de escolaridad. Los niveles doctorales nos llevan a la creación a la modificación de un fenómeno, al planteamiento de una teoría
o de algo que nos va a ubicar en el contexto en el mundo del saber hacia una, o que apunta hacia una mejora. Ubico entonces lo que es en el contexto de las teorías de la administración. Cada, cada cada época, cada momento, cada contexto, en cada contexto se han visto la producción de algunos elementos, y de algunos pensamientos que cada uno de de esas personas, de esos científicos, de esos pensadores, de esos estudiosos, han querido dar una forma de ver lo que es la administración, que finalmente es lo que van a hacer ustedes cuando terminen este proceso de escolaridad. Van a aportar un conocimiento que va a permitir una nueva forma de apreciar un fenómeno, independientemente del que sea. Me estoy ubicando en el contexto de la administración porque esta es mi materia. Entonces, por ejemplo, las teorías en el contexto de la administración, pues originalmente no, son una forma de saber que pretende conocer al mundo en cuanto a totalidad y por otra parte que busca la verdad. Este concepto de teoría es lo que ha aplicado cada uno de los pensadores, llámese Taylor, Fayol, Bertalanffy, independientemente, hasta usted, Martínez, Danilo Martínez, va a generar una forma de saber de cualquier fenómeno, que puede ser la administración o puede ser cualquier otro fenómeno. Pero esto es lo que finalmente, una vez que nosotros terminamos los estudios en este nivel, vamos a generar. Lo van a ver en el momento en que entren en los seminarios, no sé si ya están abordando eso, pero esto que la administración ha generado y que ha permitido y en la que nosotros hemos observado esa evolución son teorías que se han formulado esos pensadores para ver o para aplicar nuevos conceptos, nuevas formas, nuevos aspectos que permiten que la administración fluya. Actualmente se le conoce a una teoría como un conocimiento parcial de lo real, no tiene la pretensión de universalidad por ser el conocimiento cada vez más especializado. Y aquí sigo en la línea de lo que es una teoría como tal. ¿Por qué hablamos de una forma de saber que pretende conocer el mundo en su totalidad y después afirmo de que es un conocimiento parcial? Porque el fenómeno, en este caso de la administración, es tan amplio y abarca tantos aspectos que dentro de ese mundo de la planificación hay una serie de fenómenos que no podemos abordar de manera global. ¿Por qué? Porque cada uno nos representaría un fenómeno dentro de ese propio fenómeno. Por ejemplo, si yo hablo de lo que es la administración y me voy a la definición que nos hizo Chavenato, que nos dice que es un conjunto de procesos, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Cuando yo doy esa definición, yo estoy diciendo que dentro del fenómeno de la administración hay 4 o 5 o 6 fenómenos más. Uno que es planificar, que lo podemos tratar aparte. Uno que es organizar, que tiene muchísimas aspectos que evaluar. Otro que es dirigir o la dirección y otro que es controlar, otro que es coordinar. Entonces, pasamos de una idea de teoría de una totalidad a un conocimiento parcial. Esto es lo que es una teoría. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a ver, por ejemplo, que se habló de la administración desde la perspectiva científica, se habló de la planificación desde la perspectiva humana, se habló de la administración, perdón, desde la perspectiva sistémica, desde la perspectiva de la contingencia, desde diferentes perspectivas, y todo ha sido modelos y teorías que se han creado. A lo mejor en este punto Martínez, en este caso tú, Danilo,
vas a crear una teoría que tenga que ver con la administración desde la perspectiva o vas a tocar, por decir algo, la parte del liderazgo o de la planificación o de la organización. Y eso es un conocimiento parcial dentro de esa totalidad que significó la administración. Cuando yo voy a lo que es la teoría administrativa, son las propuestas, puedo decir entonces que son las propuestas por diferentes autores para definir lo que es la administración. ¿Y cuál es la invitación a partir de este momento? A que vayan pensando hacia dónde quieren, o sea, quieren generar o producir cada uno de los participantes el conocimiento, hacia qué forma, hacia qué teoría, hacia dónde apuntan las teorías que quieren generar, que quieren formular, o hacia dónde apunta el modelo que quieren eh, aportar al mundo del saber. Una vez claro qué es la teoría, entonces podemos decir que los modelos administrativos son estrategias de gestión organizacional que se utilizan en la dirección y desarrollo del sistema y en procesos de la misma. Teorías y modelos. Muchos dicen cosas diferentes, ¿sí? Todo apunta a la producción y a la generación de conocimiento. La diferencia en cómo los planteamos y cómo los desarrollamos. Bien, con este encuentro, ya planteándonos todo lo que ha significado la evolución y la presencia de la administración en los diferentes contextos y teniendo claro lo que son lo que es una teoría y lo que es un modelo, en el próximo encuentro vamos a penetrar un poco más en todos las teorías y los modelos que se han creado en torno a la administración. Preguntas, Danilo, ¿algo que compartir? Muy clara su explicación, doctora, muy clara, clarísimo. O sea, Bueno, y lo que me genera es más bien un compromiso a leer un poco más, realmente. la Sí, administración es muy bonita, Danilo, de verdad que sí, sí sí. tiene hay muchísimas formas, muchas cosas que estudiarle. Cuando nosotros nos ponemos a analizar, dentro de ella hay muchísimos fenómenos y cada uno con complejidades, particularidades, con combinaciones que casi nos llevan al mundo de la multidisciplinariedad, de la interdisciplinariedad, para poder resolver o para poder hacer aportes con respecto a esta, que yo diría sí hay que leer, sí hay que estudiarlas, pero más que todo hay que vivirla y hay que sentirla. Yo, como amante de la administración, mmm, esta área, ¿sí? Em, me da me da muchísimo, a ver, como conocimiento, como me da muchísimas expectativas, me da muchísima aplicación, me da muchísima práctica sobre la aplicación que tiene la administración. Bueno, entonces, por el encuentro de hoy, quedamos en este punto. Creo que la primera actividad, ahorita no la recuerdo exactamente, pero ya está en plataforma y tiene que ver con todo este recorrido que Sí, hicimos, sí. que si tuviese que evaluarte ahorita, Danilo, con tu participación,